Hola compañeros, pues bueno, gracias por haber estado aquí, por estar reproduciendo este video. Eh, pues bueno, esto es a causa de que precisamente no hemos podido vernos personalmente por esto de la contingencia, porque pues también no ha podido abrirse la parroquia. Entonces, pues como les comenté, se trata de un pequeño intento para poder continuar nuestra formación como grupo de liturgia. Entonces, bueno, antes que nada vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a hacer una pequeña oración, vamos a agradecer todo lo que nos ha permitido, las cosas buenas que nos ha dejado vivir, aunque sea en nuestra casa, las cosas que nos ha permitido experimentar con nuestra familia. Entonces, todo eso lo ponemos en las manos de Dios, las bendiciones que hemos recibido, las gracias y también, bueno, ofrecerle todo lo que aún queremos que nos ayude nuestro Señor. Todo ello lo ponemos en sus manos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues otra de para comenzar con nuestros pequeños temas, bueno, yo preparé algunos, algunas líneas, entre ellos, bueno, nosotros estamos inmersos en un grupo de liturgia, estamos ayudando durante la misa, tenemos diferentes servicios, pero ¿sabemos exactamente lo que significa la liturgia? Bueno, pues aquí unos pequeñas líneas de qué es lo que significa. Viene de dos raíces, una es la raíz griega y otra es la raíz latina, en latín. Ambas combinadas significan acción del pueblo, es decir, la acción por la cual nosotros como seguidores de Cristo. La liturgia se compone de dos partes, una que es una parte inmutable, que es la acción divina, la institución de Dios que nos dejó precisamente por ejemplo, en la ordenación, eh, en la consagración de los elementos del pan y el vino con su cuerpo y su sangre. Esa es la parte inmutable. Y otra que es cambiante, que es la que se ha estado formando a lo largo de los años por parte de la Iglesia y sus dirigentes. Es como se ha ido acomodando y ha tenido varios cambios desde los tiempos de los apóstoles hasta nuestros tiempos. Bueno, como les comenté, de estas dos partes, la liturgia es lo que se compone. Ahora, esta palabra, estas acciones no son exclusivas de nosotros los cristianos, los católicos, sino que, bueno, todas las religiones tienen en parte sus liturgias, con diferentes acciones, con diferentes ritos, momentos, pero finalmente son también liturgias. Entre ellos, por ejemplo, les voy a comentar también que las 5 religiones más importantes que se siguen, que tienen adeptos a nivel mundial, bueno, pues primeramente como es la cristiandad, es decir, todos los que son creyentes en Cristo en sus diferentes corrientes. Por ejemplo, estamos nosotros los católicos, pero también están los cristianos ortodoxos, los anglicanos, las diferentes corrientes cristianas de África, bueno, muchas corrientes que tienen creencia en Cristo. Esa es la cristiandad, todas ellas. Es la que mayor adeptos a nivel mundial tiene. Seguido, después el Islam, todos los que son musulmanes. Obviamente entendemos que esta religión es principalmente la que se profesa en Oriente, en Asia, en el Oriente Medio, en Arabia y los países alrededor. Bueno, entre ellos
no hay tal cual una unidad, sino que también existen diferentes corrientes, corrientes de musulmanes y dependiendo también de las regiones. Posteriormente de ello existen los hindúes, la religión que tiene más de 3000 dioses y esta es practicada principalmente en la India y en los países del sur asiático. Después de esta religión, la que más seguidores tiene es el budismo. El budismo con sus diferentes variantes, pero bueno, hay cierta discusión entre los investigadores, porque bueno, dicen tal cual que el budismo no es una religión, sino que se trata más bien como de un estilo de vida en el que intentar a partir de tus propios actos llegar a la iluminación, a la sabiduría. Pero bueno, otros también le dicen que sí se trata de una religión porque finalmente estás persiguiendo un saber superior, estás teniendo hasta cierto punto como una figura ideal superior a la cual deseas aspirar. Entonces, bueno, por eso hay cierta diferencia, pero sí la podemos catalogar como religión. Y finalmente, la que más adeptos por último tiene es el judaísmo, la religión judía. Obviamente, bueno, es la base de nosotros los cristianos, pero que ellos se mantienen en sus ideas, en sus prácticas, sus creencias de que aún esperan al Mesías. Y al final existen, bueno, el conjunto de las demás religiones, todas las religiones primitivas que aún se siguen eh, manifestando, por ejemplo, con los aborígenes de la selva de Brasil, los amazones, o creencias de los pueblos de las islas del Pacífico, de Oceanía, en las que, bueno, creen que existen espíritus, que las piedras tienen ciertos poderes, demás. Esas son las religiones primitivas que también son catalogadas. Bueno, compañeros, como les comenté, aquí están las 5 religiones más importantes, que bueno, son la cristiandad, el islam, el hinduismo, el budismo, el judaísmo y finalmente esas otras religiones primitivas que aún se siguen practicando, pero ya son muy pocos los adeptos. Esas son las 6 categorías más grandes que los estudiosos de religiones pueden catalogar. Por consiguiente, también, bueno, finalmente tenemos la iglesia ya entrando propiamente con nosotros los católicos, bueno, ha tenido diferentes etapas de formación en las cuales la liturgia siempre ha estado presente. Bueno, por ejemplo, existen 4 grandes etapas que sí son muy marcadas y en las cuales la liturgia que hoy vivimos ha tenido sus diferentes movimientos, sus diferentes etapas de crecimiento. Entre ellas, por ejemplo, está la etapa de la liturgia primitiva, la liturgia que, bueno, vivían los apóstoles y las primeras comunidades cristianas hasta el siglo IV. Entonces, en esta tal cual no existía una unidad, por así decirlo, un canon que se debía seguir para ejercer los ritos, los sacramentos, sino que cada comunidad cristiana, por ejemplo, podemos entender con las cartas de Pablo, los romanos, los gálatas, los griegos, los sirios, demás comunidades, bueno, cada una entendía su liturgia de modo a su propia manera, entonces cada una hacía sus propios ritos y no existía tal cual una unidad. Había pequeños intentos de los papas. Por ejemplo, tengo entendido que el Papa Víctor, me parece fue Víctor I, fue el que intentó hacer una unidad de ritos. Sin embargo, bueno, por las diferentes comunidades y tan distanciadas que existían a principios en esa etapa primitiva, después de los apóstoles, bueno, fue difícil que existiera tal cual esa unidad. Entonces, va pasando los años y se reconoce al cristianismo, a la cristiandad, como la religión oficial. Entonces ya deja de ser perseguida por los emperadores romanos y ahora se vuelve la religión institucional
y fue decretada por el emperador Constantino, precisamente en Constantinopla. Entonces ahí empieza la segunda etapa, la de formación y fijación, que va del siglo V al siglo XV. Esta etapa, bueno, es la de mayor riqueza, son 10 siglos en la que la liturgia va creciendo, se va haciendo uniforme, va apropiándose de ritos propios de una unidad tal cual que debe seguir todas las comunidades católicas. En esta etapa todavía no existían esos protestantes, sino que, bueno, poco a poco fueron creciendo todos en esa unidad como católicos. Y bueno, esta etapa, como les comento, es la de mayor crecimiento, mayor formación de la liturgia, porque es cuando, por ejemplo, existe la presencia de San Agustín, de los grandes santos, que, bueno, estuvieron formando la iglesia, la liturgia. Existen libros y tratados de teología, doctorados, en las que institucionalizan por qué si la divinidad de Dios es tan importante, por qué, por ejemplo, la virginidad de María debe ser respetada y venerada, por qué Dios, si es verdadero hombre y verdadero Dios, bueno, de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Todos estos tratados fueron en esta época de formación y fijación, y es cuando, como les comenté, existe esta institucionalización y unidad de la liturgia de los ritos. Entonces ahora ya existen los libros por los cuales se debe de seguir ciertos pasos, por ejemplo, para bautizar, para recibir la primera comunión, para el matrimonio y la institución del sacerdocio también. Bueno, llega entonces finaliza esta etapa, más o menos como les comenté, en el siglo XV, que es cuando también empieza el resurgimiento de las artes, del pensamiento humano, vuelve ahora a surgir y bueno, de modo secular, ahora ya no es tanto la figura de Dios la que impera, sino que ahora se va a imperar sobre la figura del hombre, que es el que bueno, el que ahora va a regir la conciencia humana, el que ahora va a regir el actuar humano y se vuelve el centro de estudio. Se deja de lado un poco también la religión, bueno, ese teocentrismo de que todo estaba basado en que Dios así lo quería. Pero no, o sea, digamos, en los tratados fue cuando empieza las ciencias, su mayor despertar. Y en esta época también hubo cierta renovación de la iglesia, no se dejó de lado del todo, pero sí existió una cierta separación. Es cuando vemos que existe la separación de entre Estado e iglesia. Ahora ya los dirigentes religiosos ya no son los mismos que también eran reyes, sino que ahora cada quien por su lado. Así como sucedió aquí en México también, la separación de la iglesia y el Estado, del gobierno. Entonces, bueno, fue en esta época cuando sucede hasta cierto punto un estancamiento de la liturgia. Se mantuvo estable durante estos últimos siglos hasta que llega la etapa de la renovación, que es a partir del Concilio Vaticano II. Entonces ahí es que se entiende que el mundo ya está globalizado, que el mundo ya tiene comunicaciones a nivel mundial, global. Entonces ya no es lo mismo mantener una liturgia tan cuadrada, y es cuando entonces la iglesia tiene esta idea de renovar la liturgia, de renovar las prácticas y la creencia y adaptarlas a cada pueblo, a cada país. Entonces por ello es que surge este Concilio Vaticano II, en la que precisamente muchos ritos son cambiados, ritos, como les comenté, que es esa parte cambiante, pero no la institución divina, es bueno, la que se mantiene en su núcleo duro, y bueno, nada más es adaptar la parte cambiante a cada pueblo, a cada país. Por ello entonces, bueno, ahora también quizá algunos de ustedes hayan conocido la misa en latín antes o en los primeros años posteriores del Concilio Vaticano II. Entonces, bueno, esa misa era
poco entendible para las personas, y ahora con lo que se reformó a partir de ese concilio es que todas las misas se dieran en el idioma de cada persona, ya no se dieran de espaldas, sino que se viera viendo la misa hacia los fieles, que ya también los fieles pudieran tener participación, y es ahí cuando empiezan nosotros los grupos de liturgia, ya podemos también participar apoyando durante la misa. Anteriormente era esa labor exclusiva para los monjes, para los seminaristas, para personas que estuvieran dedicadas, pero con el Concilio Vaticano ya se le da acceso al pueblo a tener acceso a tener práctica con la misa. Y también es en esta etapa cuando ya también al pueblo, a nosotros los creyentes, se nos permite obtener la Biblia, se nos permite revisar la palabra de Dios. Anteriormente quizá pudiéramos tener la Biblia en nuestras casas, pero era casi imperceptible o nada más para tenerla, pero no era estudiada. Entonces, en esta época, después del Concilio Vaticano II, es cuando empiezan las etapas de formación para nosotros los creyentes. Y bueno, estas etapas estas 4 etapas principales es como se ha ido cambiando y adaptando la liturgia a como la vivimos hasta ahora. Ahora también aquí les dejo, estas son las 4 etapas de formación, de crecimiento que ha tenido la liturgia, la iglesia. Como les comenté, la primera, que es la primitiva, que va del año 33, es decir, después de la resurrección de Cristo, hasta el siglo IV. Es esa iglesia primitiva que es perseguida por los romanos y es duramente castigada. La segunda etapa es de formación y fijación, que va del siglo V al siglo XV. En esta etapa es la de mayor riqueza, cuando se forman todos los ritos, todas las instituciones y se hace unidad de toda la iglesia cristiana a nivel, bueno, en ese momento lo que se conocía del mundo, que era Europa y Asia. Posteriormente, como les comenté, entra la etapa de estabilidad y estancamiento, que va del siglo XV al siglo XIX. Es precisamente en esta etapa cuando se separa la iglesia del gobierno. Y adicionalmente también es cuando empiezan las grandes religiones, las corrientes protestantes. Es aquí cuando entra la reforma de Martín Lutero, que separa la iglesia, su iglesia alemana, de la Iglesia Católica de Roma. Y así empiezan entonces las diferentes corrientes cristianas que, bueno, hasta nuestros días nosotros los llamamos los protestantes. Y posterior a ello está también la etapa, la de renovación, que es cuando se llega el siglo XX, después de las 2 grandes guerras mundiales, y entonces la iglesia entiende que ahora tiene que ser más cercana al pueblo, y es por ello que surge el Concilio Vaticano II, que, bueno, hace esas grandes reformas para que ahora el pueblo de Dios ya pueda tener acceso al conocimiento y a la palabra de Dios, que ahora sí pueda tener una formación laica y no solo fuera exclusiva para los monjes o los consagrados a la vida de la iglesia. Y bueno, compañeros, pues esto es un poco de lo que yo quería compartirles, que vamos a iniciando nuestra formación como grupo de liturgia. Entonces sería importante que sí lo tuviéramos presente, y si quieren también tomar nota, bueno, después les pongo en el grupo las imágenes, estas que van representando, que fueron representando durante este video, más a detalle estos pequeños conceptos que debemos tener presentes. Más adelante vamos a entrar más a profundidad con los diferentes temas. Vamos a tocar, por ejemplo, la apologética, cómo poder, esta se refiere cómo poder hacer defensa de nuestra fe ante ataques de los hermanos protestantes. También vamos a entrar un poco sobre el estudio de María, la llamada Mariología, por qué debemos entenderla, que sí es madre de Dios y a la vez es madre de Cristo, hombre, por qué debemos respetar y venerar su virginidad, los diferentes
los diferentes dogmas de María, los 5 diferentes grandes y principales, por qué debemos entender que, bueno, María, aunque tenga diferentes acepciones, sí sigue siendo la misma Madre de Dios. Todo eso lo vamos a tratar en estos temas, hermanos. Entonces, bueno, por este momento vamos a finalizar para que también no sea tan pesado el video y más adelante podamos continuar, como les comenté, 1 o 2 veces por semana para poder seguir con nuestro crecimiento en la fe. Entonces, bueno, compañeros, nada más nos resta ponernos nuevamente en las manos de Dios. Vamos a decir, gracias Dios por estos momentos que nos has permitido de crecimiento. Te pedimos nos sigas ayudando y todo esto te lo ofrecemos, te lo entregamos en tus manos igualmente con la oración que tú nos enseñaste estando en la tierra diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Y también nos ponemos en las manos de María, pidiéndole su apoyo, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a vivir nuestra vida de acuerdo con Dios y siempre dando testimonio de nuestra fe. Gloria a Dios.